Bienvenidos mis queridos hermanos, nos volvemos a encontrar en este espacio y hoy vamos a meditar sobre la parábola del buen samaritano. Esa parábola que se nos habla en el Evangelio de San Lucas 10:25. Dice la palabra del Señor que los fariseos querían poner en apuros a Jesús y le preguntó uno de ellos: ¿qué debo de hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le preguntó: ¿qué es lo que tú has leído? ¿Qué es lo que tú sabes? Y le contestó aquel maestro de la ley: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: exactamente, has contestado muy bien, haz eso y vivirás. Pero dice la palabra que aquel hombre quería como ponerle una trampa a Jesús. Y entonces le preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? Y aquí es donde se nos hace este relato maravilloso de la parábola del buen samaritano. Esa manera tan única y especial de Jesús de poder explicar con un lenguaje tan sencillo que te deja cuestionado, que te deja inquieto, que tú mismo o tú misma tienes que buscar la respuesta y que inmediatamente te das cuenta cuál es esa respuesta. Jesús entonces le cuenta esta parábola. Había un hombre que bajaba de Jerusalén para Jericó y unos asaltantes lo agredieron, lo lastimaron, lo golpearon y lo dejaron tirado por el camino. Venía un sacerdote de la ley y lo vio tirado y dice que agarró por otro camino. De igual manera pasaba por ahí también un levita, vio al hombre tirado en el suelo y también agarró por otro camino. Pero venía un samaritano, dice la palabra del Señor, un pagano en otras palabras, y aquel hombre tuvo compasión, se paró, tomó aceite y vino, curó y vendó las heridas de aquel hombre. Lo subió en el animal que llevaba, se lo llevó a un hospedaje y ahí le pagó al dueño. Y le dijo que todo lo que gastara, lo que tuviera que gastar por el bienestar de ese hombre que había encontrado en el camino, que lo hiciera, que no tuviera pena, que él iba a regresar y que cuando regresara le iba a cancelar la deuda. Quiero que empecemos a analizar esta parábola. ¿Sabe una cosa? Nosotros los seres humanos siempre andamos buscando el malo de la película, siempre andamos buscando a los buenos y a los malos. Hoy no quiero que nos fijemos en eso. Mire, el levita y el maestro de la ley siempre los hemos visto como las personas malas de la película. Y eso no es lo que Jesús nos quiere mostrar. Y además, hoy vamos a entender algo. ¿Por qué el levita y por qué el sacerdote de la ley no se pararon en el camino? ¿Por qué no hicieron un alto? ¿Sabe por qué? Porque las enseñanzas de ellos eran que si tocaban sangre, que si ellos tenían contacto con la sangre, entonces ellos iban a quedar impuros. Y ellos eran sacerdotes de la ley. Eso era lo que habían aprendido. Aquellos hombres no eran malos, simplemente hicieron lo que habían aprendido y no se detuvieron. Y aquí, mire, hay una gran enseñanza de Jesús, porque si usted recuerda quién fue el que le hizo la pregunta, fue uno de ellos. Usted se imagina lo que significa para estos hombres haber escuchado en la boca de Jesús que ellos no se habían parado como recriminándoles. Tal vez la gente estaba recriminándoles o así los hacía ver para que la gente los viera mal. Quizás pensaron que Jesús eso era lo que quería. No, Jesús sabía muy bien cuáles eran las enseñanzas de ellos, pero sabe que era lo que quería hacer Jesús. Y por eso a Jesús se conoce como el revolucionario, porque él quería venir a cambiar la mentalidad judía. ¿Sí? Aquellos hombres no se detuvieron porque su ley no se los permitía, porque lo que ellos habían aprendido y que sabían guardar, ¿sí?, no se los permitía. Aquel samaritano que se detiene en el camino no tenía nada que perder. Era un hombre pagano, por supuesto.
Ahí también nos da la enseñanza el Señor de que hay que ser como el buen samaritano. Pero detengámonos y regresemos por un momento más a este levita y a este sacerdote de la ley. Jesús nos da esta gran enseñanza. Hay muchas veces que nosotros tenemos en nuestra mente pensamientos, ¿sí?, que somos tan cerrados de pensamiento que no somos capaces de escuchar a otra persona, que no somos capaces de creer que la otra persona puede estar en lo correcto y que nosotros podemos estar en lo incorrecto. Hermanos, yo preguntaría, ¿qué es la verdad? ¿Sí? ¿Quién puede darnos una definición de la verdad? La verdad no existe como verdad, no podemos dar una definición, porque cada uno tiene su propia verdad. Si lo vemos en un matrimonio, si usted le pregunta a la esposa qué pasó, la esposa le va a contar su verdad, desde cómo ella vio el conflicto, y ella por supuesto se va a defender. Y si usted se acerca al varón, el varón se lo va a contar de la manera en que él lo vio, en la manera en que él lo vivió, ¿sí? Entonces, una verdad como verdad no existe. Para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, sí reconocemos una verdad. Y Jesús nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad. Para nosotros es Jesucristo. Entonces, mire, aquellos hombres, ¿sí?, que creyeron que no podían recogerlo porque sus enseñanzas no se los permitían, hoy Jesús les estaba diciendo que estaba cambiando esa mentalidad. Nos invita Jesús a que cambiemos nuestra mentalidad. A veces tenemos pensamientos enraizados porque así nos lo enseñó el catequista. Vieran qué difícil es tratar de enseñar de una manera diferente conforme ha ido avanzando la iglesia y ha ido comprendiendo la palabra de Dios. Y cuando uno se acerca a las personas que solo han recibido su catequesis y uno llega con esas cosas nuevas que la iglesia ha descubierto, la gente se choquea. Cuando la gente sabe que Adán y Eva no existieron, sino que es una manera de contar la creación, muchas personas incluso se pelean con uno, porque entonces dicen que la Biblia es una mentira. Tenemos una mente muy cerrada, culturalmente. A veces se nos han metido pensamientos culturales que no nos dejan avanzar en la vida. Sí. A veces, mire, como el machismo es algo tan cultural que no permite que ese varón disfrute de su familia, que pueda descubrir los dones de su familia. ¿Cuántas veces nuestras mamás nos dijeron: antes de haber conocido esposo, conociste madre, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta que dice que Dios nos enseña que hay un orden. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Pues la persona más cercana. Entonces el orden de amar en una familia es: amas a Dios, amas a tu pareja, amas a tus hijos, amas a tus padres y después pones a quien tú quieras, ¿sí? Pero a nosotros se nos ha educado que antes tuvimos nana, antes que conocer marido, ¿verdad? Y esas son cosas que se nos van quedando, que se nos van grabando y que nos cuesta mucho cambiar el chip. Eso era lo que quería decirle Jesús al fariseo, lo que le quería decir a los publicanos, a los maestros de la ley, a nosotros que muchas veces nos cerramos y que no somos capaces de escuchar al otro, que no vemos capacidades en el otro. Aquellos hombres tenían una manera de ser porque así se lo habían enseñado. Pero ahora Jesús venía a completar la enseñanza. No es que anule el Antiguo Testamento, es que ahora le da sentido al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, perdón. Y en el Nuevo le cobra un sentido verdadero porque en Jesús se realiza la plenitud, porque en Jesús se realizan las promesas de Dios. Aquel samaritano es ese buen hombre, ese hombre que siendo un pecador, que siendo un pagano, que no conocía de Dios, mire, no conocía de Dios, pero era movido por Dios. Porque si algo lo movió a él para detenerse, escuche esto, se detuvo en el camino, se tomó la molestia de alterar sus planes de viaje. Perdió tiempo, si usted lo quiere ver así, perdió tiempo por atender al herido.
Hay veces, hermanos, que la gente solo necesita que nosotros le donemos un poquito de nuestro tiempo. A veces creemos que obras de misericordia solo es dar algo económico, esas cosas materiales como la ropa, como el alimento. Sabes que también la gente está necesitada de un abrazo, que la gente está necesitada de una palabra bonita, que la gente está necesitada de que nos detengamos en el camino y que seamos capaces de escucharle. Cuando nosotros nos detenemos, lo voy a decir de esta manera, que no es la mejor manera de decirlo. Cuando yo me siento y hablo con alguien o me detengo en el camino para atender la necesidad de alguien, y póngale usted que yo perdí, que no es la manera correcta de decirlo, perdí una hora por estar con esa persona, por haberme detenido. Esa hora a mí nadie me la repone, ni el mismo Dios. Esa hora yo la doné, es una hora de mi vida que yo la quise donar por misericordia y por compasión. Así es que lo que al buen samaritano lo movió fue el amor que lo hace detenerse, el que le hace cambiar sus planes, el que le hace, curar las heridas, incluso poner de lo que él tiene para sanar las heridas. Saca el vino, saca el aceite, lo sube sobre el animal que iba cabalgando y se lo lleva. Y no lo deja solo en el camino, ya lo curé, ya como que le hice los primeros auxilios y ahí se queda. No, se toma la molestia incluso de llevarlo, a un lugar donde lo deja encomendado, a una pensión, un hotel donde lo deja a él ahí encomendado para que lo cuiden, porque él continúa su camino, pero no se despreocupa de aquel varón. Eso es la misericordia. La misericordia es ocuparnos del necesitado. Si nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que detenernos en el camino. Y aquí me detengo yo el día de hoy, para que tú y yo meditemos en este mensaje, ¿sí? El día de mañana vamos a seguir meditando, porque hay mucho que sacarle a esta parábola hermosa. Pero hoy quisiera que nos quedáramos con eso. ¿Vale la pena detenerse en el camino? Jesús quiere que tú y yo nos detengamos en el camino y que sanemos las heridas de aquel que está enfermo, de aquel que está herido, de aquel que está tirado en el camino, esperando que alguien le tienda la mano. Muchas gracias, que el Señor te siga llenando de muchas bendiciones. Te invito una vez más a que sigas compartiendo estos videos con todos tus contactos. Muchas gracias, porque cuando llego a las comunidades, pues ustedes tan lindos, tan lindas se me acercan y me dicen: hermana, estoy viendo sus reflexiones. Gracias, hermana, estoy compartiendo sus reflexiones, me han servido. ¡Wow! Eso cómo nos llena, de verdad, porque nos animan a seguir en esto que el Señor ha puesto en el corazón, pero que también me ha dicho: tú sola no puedes. Necesitas de tus hermanos que te están viendo para que este reino se siga extendiendo. Así es que el Señor cuenta contigo también para seguir extendiendo este reino maravilloso de Dios, y que la misericordia de Dios se proclame a los cuatro vientos, porque verdaderamente usted y yo tenemos un Padre misericordioso. Que el Señor le guarde y le bendiga, y recuérdese, tenemos una cita el día de mañana. Por hoy, tu amiga y hermana en Cristo, Iliana Cordón de Rosales, se despide de ti. Hasta el día de mañana. Amén.